Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Yo soy Fer y esto es Divagando con Fer de Laboratorio de Hadas, un podcast de entretenimiento y divulgación histórica, gastronómica, antropológica y cultural, conducido por Fernanda Rodríguez y producido por Radio Basamento. Balam Mendoza está en los controles y me encantó. Hola, divagantes. Balam así los bautizó. Muchas gracias por escucharnos, por seguirnos, por darnos like, por comentar y pues espero, adorados divagantes, que pues bueno, sigan acompañándonos. Hoy es nuestro séptimo programa y pues me gusta el tema de hoy. El tema de hoy es pensamiento científico versus pensamiento mágico. Y me encanta porque, pues creo que a lo largo de la vida todos hemos explorado y experimentado ambos tipos de pensamiento. Todos, indiscutiblemente. Eh, Aparentemente son dos tipos de pensamiento que están contrapunteados y que uno es opuesto del otro. Pero para poder como entenderlos, vamos a platicar un poquito. El pensamiento mágico, ¿qué se considera el pensamiento mágico? Según un par de investigadores, Nemerov y Rosin, definieron el pensamiento mágico como intuiciones o creencias que trascienden al límite usual entre la realidad mental simbólica y la física material. Es decir, el pensamiento mágico es un tipo de entendimiento de la realidad que hoy día se relaciona hacia los niños, hacia lo primitivo, hacia las supersticiones, la parapsicología, las psicopatologías. Es decir, que es una forma de percibir la realidad un tanto alterada y considerarla como algo único, verdadero y cierto. Todos, absolutamente todos, o sea, el pensamiento mágico es universal. En todas las latitudes y longitudes del planeta, el ser humano todo es un rasgo característico de la humanidad tener pensamiento mágico. Voy a hablar desde una perspectiva total y completamente occidentalizada porque es a la cultura que pertenezco y a la que, pues, con la que estoy más familiarizada. Pero evidentemente hay varios tipos de pensamiento mágico oriental en China, en la India, Japón, etcétera, etcétera. Y el nuestro pues está muy ligado al desarrollo judeocristiano y al grecolatino, y básicamente lo vemos manifestado en todo lo que podemos decir como religiones, ¿no? Pero también en cuestiones fantásticas y mágicas, como desde niños pues tenemos la magia de esperar a los Reyes Magos o a Santa Claus o Papá Noel, como le llamen. También está el Hada de los Dientes. También tenemos una serie de mitos, el Viejo del Costal, el Coco, y un montón de elementos en nuestro entorno que básicamente nos están diciendo lo que está bien, lo que está mal, es como un rollo de compensación a partir del comportamiento. Yo creo que ahora los reyes ya nos dejan carbón, no lo sé, habrá que ver,
Pero antes los Reyes Magos, o sea, o no te llevaban, si te portabas mal, te dejaban carbón o no te llevaban nada, y ahora, pues, los Reyes Magos te llevan regalos, ¿no? Lo mismo ocurre, pues, en la parte de la Navidad, entonces, podía ser Papá Noel. En Italia me parece que tienen en lugar de reyes la Befana, que es una bruja, es un hada, un ser mágico. En la cultura islandesa, pues, estaba la Gráila, que se comía y devoraba a los niños, o el gato Yolacoturín, que se comía a los que no estrenaban ropa, porque quiere decir que no recibieron ropa en Navidad. Podemos encontrar en todas las latitudes y longitudes del planeta, en todas las culturas, este pensamiento mágico. También lo tenemos muy arraigado hacia la medicina, hacia la salud, ¿no? Este, alguna vez, revisando un artículo sobre la medicina, en la región mesopotámica, en Sumeria, Babilonia, se encontraron algunos recetarios con escritura cuneiforme y eran las recetas médicas sobre diferentes tratamientos y todos tenían algún tipo de espíritu al cual alejar mediante un ritual y tenían que untar de determinada mezcla de hierbas y hacer determinadas oraciones y poner el cataplasma para curar la herida, ¿no? Entonces, a partir de ahí, también lo podemos ver en toda esta concepción de la creación de la humanidad. Aquí, en las tradiciones mesoamericanas encontramos que, pues, somos hechos de maíz, mientras en la cultura mesopotámica, o bueno, más bien judeocristiana. Digo mesopotámica porque recuerden, el pueblo hebreo salió de Ur, era un pueblo mesopotámico. Entonces también viene que somos hechos de barro, y vamos a encontrar que, pues, en otros pueblos hay la creación de la humanidad. Todas estas parte del pensamiento mágico. Podemos encontrar también la creación de los dioses o la creación de los espíritus. Tenemos elementos y fenómenos de la naturaleza, sobre todo en las sociedades que, agrícolas, están vinculadas con alguna deidad. La deidad de la lluvia, la deidad del día, de la noche, del sol, las deidades que tienen que ver con los ciclos agrícolas. Cuando revisamos, por ejemplo, toda el panteón, egipcio, pues básicamente habla de una sociedad totalmente agrícola, y si la comparas con las mesoamericanas, también vamos a encontrar que son sociedades agrícolas, pero si las revisamos con las grecolatinas, estas no son tan agrícolas, sino ya te hablan de una sociedad más, antropocéntricas, ¿no? Es decir, estas deidades se parecen más al ser humano y a todos nosotros, ¿no? ¿Qué quiero decir con todo esto? Que el pensamiento mágico surge a partir de que los seres humanos nos estamos explicando el mundo que nos rodea. Hasta ahorita he encontrado Göbekli Tepe, que es el primer centro religioso de la historia de la humanidad, en conocido hasta ahora. Se encuentra en Turquía y pues tiene que ver justamente con que era de sociedades cazadoras recolectoras. Y ahí encontramos que hay una manifestación muy clara de que había un pensamiento mágico, un pensamiento probablemente ligado a una religión.
Ojo, no todo pensamiento mágico está ligado a las religiones. Las religiones tienden más bien a ser ya una institucionalización de este modo de pensamiento mágico. Pero es decir, nos permite creer que un mundo paralelo, invisible y conectado y ligado a nosotros a través del espíritu, a través de la fe, a través de la intuición, está vinculado a nosotros y a partir del ritual, de la ceremonia, de la oración, de la meditación, podemos hacer contacto con eso y manifestarlo en este mundo material y físico. Y se manifiesta con la lluvia, que crece la cosecha, y se manifiesta con utilizar alguna pomada que te quita el dolor, y entonces, bueno, de alguna planta, hiciste la oración y te quita el dolor. Es decir, dependiendo en el contexto en el que nos encontremos, tenemos el pensamiento mágico. Y por el lado contrario, aparentemente, tenemos al pensamiento científico. Em, El pensamiento científico, pues básicamente es un tipo de razonamiento basado más en el escepticismo, en la observación, en la experimentación, para llegar a concluir lo que es una realidad. Es decir, que esto nos va a permitir conocer el mundo de una manera más metodológica, va a abrazar aún lo que conocemos como el pensamiento crítico, es racionalista. ¿Y de dónde viene esto? Podríamos pensar que viene desde el periodo renacentista. Sin embargo, lo podemos encontrar, es uno de los médicos egipcios, Imhotep. Allá por el siglo III antes de Cristo encontraron sus primeros escritos y habla sobre un tipo de conocimiento médico muy basado en la observación, en llegar a conclusiones, en experimentar y pues evidentemente pues ahí está. Si nos vamos hacia el mundo griego, pues está el surgimiento de lo que es la filosofía y del pensamiento científico, que en ese momento se buscaba la verdad, la belleza y la justicia, ¿no? Entonces, vamos a encontrar que hay un tipo de razonamiento que nos va a llevar a partir del empirismo, es decir, a partir de la experiencia, se va a llevar a una serie de observaciones para llegar a ciertas conclusiones racionales, ¿no? Ya a partir de los renacentistas, con el surgimiento, con el renacer de los conocimientos grecolatinos, surge el método científico de Francis Bacon y pues obviamente nos lo enseñan en la escuela y creo que desde la secundaria que hay que es primero pues observar el medio para cuestionarlo, para generar una hipótesis, para explorarlo y llegar a una conclusión, ¿no? Hay una serie de pasos que a lo largo de los últimos 5 siglos han sido, hasta donde se nos ha encontrado una metodología diferente para llegar al conocimiento científico y nos lleva a un pensamiento crítico. Hay varias metodologías del pensamiento. A mí, en lo personal, me gusta el dialéctico, que te lleva de la tesis a la antítesis para llegar a la síntesis. Y ese, digamos, va con mi tipo de formación y mi tipo de personalidad y carácter, ¿no? Me encanta esta parte de si se está diciendo esto, ¿qué sería lo contrario para llegar a mi propia conclusión? A mí así me funciona el pensamiento científico o crítico y a llegar a determinadas conclusiones personales. Pero esto nos lleva a que necesitamos forzosamente
tener información y conocimiento. Y una cosa muy importante del pensamiento científico es que le quitamos toda la parte de la emoción. Tenemos que ser objetivos. Si en una conclusión aparentemente objetiva está cargada de emocionalidad, carece entonces de rigor científico, por así decirlo, porque la ciencia va hacia los hechos contundentes, hacia lo que es medible, hacia lo que es experimental, hacia lo que es comparable, hacia lo que se puede dar una interpretación lógica y racional. La magia o lo maravilloso del pensamiento mágico es que se adapta a la necesidad que corresponde a la emoción, al contexto y a la realidad de cada persona. Y pudiera parecer que son contrarios. Sin embargo, yo los veo como algo complementario. Obviamente hablo a partir de mí porque pues no puedo hablar a partir de las experiencias de otros porque pues es muy difícil ver cómo lo ha vivido otras personas. Puedes compartir. A lo largo de mi vida he pasado por muchas etapas del pensamiento mágico y por supuesto desde niña que crees en determinadas cuestiones mágicas, pero también te llevas las primeras grandes decepciones cuando, pues, los Reyes o Santa Claus, pues, no dan el resultado que tú como niño estás esperando, ¿no? O, no sé, cualquier otro tipo de magia un tanto infantil. Pero también conforme uno va creciendo, y va buscando una respuesta a la parte emocional, a la parte mística, pues va llegando a diferentes caminos. En lo personal me ha gustado experimentar, hasta que llegué a un momento en el que concluí que todo eso era totalmente absurdo, irracional, y llegué a un momento de escepticismo, ateísmo y demás. Hasta que tuve un rompimiento, hay un antes y un después en mi vida, y este rompimiento que me llevó a la nada, al vacío, al intentar llenarme de nuevo, descubrió que sí, yo muy racional y muy basada mi vida en todo lo que tenía que ver con el conocimiento científico, y si no era científico, lo invalidaba hasta que me rompí. Y me vino una profunda necesidad de encontrar la magia, de encontrar una razón más allá de la realidad para continuar en este plano, por así decirlo. Y es ahí donde redescubro la magia del pensamiento mágico. El pensamiento mágico no me llevó a lo que está fuera de mí, me llevó hacia mi propio ser, hacia mi propio entendimiento. Cuando lo ves con perspectiva histórica, el pensamiento mágico y el pensamiento científico tienen el mismo objetivo: encontrar las respuestas de la realidad que vivimos, llegar a la verdad, si es que la verdad puede existir. Y me encanta la fusión que puede haber entre el conocimiento científico y el pensamiento mágico. Pero ojo, sí hay cosas muy importantes que, bueno, creo que ya depende del criterio de cada quien. Por decir, voy a poner ejemplos concretos. Durante la pandemia, pues hubo banda que, antivacunas y los provacunas, ¿no?
¿Qué nos dice? ¿Dónde está? Ahí había una mezcla entre pensamiento mágico y pensamiento científico. La ciencia tiene evidencia de que o sea, hay 100 años, más de 100 años de evidencia de que la vacunación ha salvado millones, millones, millones de vidas, ¿no? Yo creo que todos nosotros nos hemos salvado de alguna enfermedad mortal gracias a la vacunación. Sin embargo, hubo un movimiento de escépticos a la ciencia, pero además, bueno, argumentando que a través de la vacunación estaba este mundo controlado por estos poderes imaginarios superpoderosos, queriendo controlar y matar a la humanidad y exterminar a la humanidad a través de la vacunación. Ahí se mezcló el pensamiento mágico contra el pensamiento científico. Al final, ¿cuál salva vidas? Los, lo que no, en una, si cuando conoces un poquito cómo funciona el método científico, pues sabes que los pacientes observables o los pacientes ceros son estos que no se vacunaron, mientras los que nos vacunamos, pues bueno, ya estamos fuera de ese rango de la experimentación porque, pues bueno, ya nos protegimos. Los que no se protegieron son aquellos que van a ser observables y van a tener justamente este proceso de enfermedad. Sin embargo, pues creo que a todos nos ha dado ya el COVID en diferentes momentos y agradezco que me dio COVID después de la vacunación porque no me dio tan fuerte. Sin embargo, pues personas cercanas a mí fallecieron antes de la vacunación. Después de la vacunación, no he sabido de una sola muerte. En fin, ahí está donde tenemos que utilizar nuestros propios criterios para saber en dónde vas a colocar tu pensamiento mágico. Y eso tiene que ver con la fe. Y eso es total y completamente personal, individual y único. Mientras que el conocimiento científico, que ojo, también hay errores científicos, sí es importante que nos informemos, sí es importante que cuestionemos los resultados que nos da la ciencia, porque a partir justamente de el conocimiento científico, pues podemos ver que hubo estos discursos, sobre todo los discursos como nacionalistas, en donde ponen como a un determinado característica o región de un pueblo, una cultura, se asumen como superiores y a partir de un discurso cientificista, pues cometen grandes atrocidades en contra de las personas. Sin embargo, pues podemos ver que con el paso de los años, la ciencia también va cambiando y va evolucionando y lo que eran herejías científicas hoy son comprobables, ¿no? Entonces, es importante que nos informemos, que cuestionemos, y es ahí donde entra el pensamiento racional, es ahí en donde está el pensamiento científico, en el cuestionar pero buscar con información, con bases, con fundamentos. Deja la magia en ti, en tu ser. Al final les digo, tanto el pensamiento científico como el pensamiento mágico buscan lo mismo y no tienen por qué estar peleados, pero sí es importante que nosotros utilicemos nuestro criterio para saber en dónde aplicar, en dónde y cómo aplicarlo. Y pues bueno, hasta aquí el día de hoy, mis queridos divagantes. Nos vemos la próxima semana. No olviden darnos like, compartir, seguirnos y pues estamos viéndonos. Gracias, Balam, y gracias, Radio Basamento. Nos vemos la próxima semana. Chao.